nosotros, o sea, cuando nosotros tenemos que, hay una planificación que siempre tenemos que hacer. O sea, esto de la canalización vascular no debe ser, ahora se me ocurre que voy a canalizar un vaso, entonces voy y lo canalizo. No, nosotros tenemos que tener un plan y tiene que ser un plan porque este es un procedimiento que tiene sus complicaciones y tenemos que hacer las cosas bien elegidas y sabiendo por qué hacemos cada cosa en qué momento. Entonces tenemos que saber, ya lo dijimos antes, cuál es la indicación en esa canalización vascular y por tanto elegir bien el dispositivo. No es lo mismo canalizar un catéter intraóseo, canalizar una vía periférica, canalizar una vía media, una línea umbilical, poner una vía venosa central tunelizada o no tunelizada, poner un PIC o un dispositivo implantable. Entonces, porque cada uno de estos dispositivos se elige para una determinada indicación. Entonces hay que saber qué indicación tenemos, qué dispositivo vamos a elegir y una vez hecho eso, diseñar nuestro plan. Es fundamental que en todos estos procedimientos son procedimientos de duración, generalmente contra más pequeño es el paciente, de duración más prolongada y debemos asegurar el confort de nuestro paciente y dar seguridad a todo nuestro procedimiento desde el principio hasta el final. La técnica debe ser estéril. No sé si ustedes trabajan en los proyectos cero, pero debe seguirse todas las reglas de la bacteriemia cero, tanto durante la canalización vascular como durante el mantenimiento de los catéteres. La punción es ecoguiada, por tanto, aquí la ecografía va a ser fundamental durante la punción. ¿Dónde es también fundamental la ecografía? En el avance de la guía. Aquí también, en determinados procedimientos, puede utilizarse la radiología para ayudar y dar mucho más soporte en algunos momentos a la ecografía, sobre todo cuando todavía no estamos entrenados y no somos expertos en la canalización vascular. Además, permite la ecografía, o sea, durante el procedimiento tenemos que ver cómo avanza nuestro catéter, si está avanzando correctamente y para eso la ecografía y a veces cuando todavía no somos expertos en la radiología nos puede ayudar. Además, tenemos que comprobar la posición del extremo de nuestro catéter y eso nos sirve la ecografía, pero a veces hay técnicas que cuando no nos dan la seguridad, sobre todo cuando todavía no estamos muy entrenados, necesitamos de la radiología. La utilización de catéteres que llevan en su extremo sensores que nos permiten hacer un registro electrocardiográfico para saber la relación del catéter con respecto a las estructuras cardíacas, también en manos expertas ayuda porque sabemos si nos hemos colocado en la aurícula o lejos o pasada la aurícula. Y luego es fundamental que cuando hayamos colocado nuestro catéter lo fijemos adecuadamente, no solamente para que el catéter no se desplace y no se mueva, sino porque en esa fijación debemos asegurar el mayor confort del paciente y asegurar la movilidad del miembro. Esto se lo digo porque en muchas ocasiones nos centramos tanto en fijar ese catéter seguro que no se salga, que a veces evitamos, por ejemplo, en una vena femoral, que el paciente movilice bien el miembro y eso hace que el paciente esté incómodo y que por tanto y muchas veces esa incomodidad lleva a ese disconfort lleva a que ese catéter muchas veces lo tenemos que retirar, pero fundamentalmente porque no lo habíamos fijado correctamente. Bien, además de la ecografía, o sea, es decir, la ecografía no es la única técnica que nos va a ayudar en la canalización vascular, hay muchas más. Es que me dicen que no está en modo presentación, pero yo creo que lo he puesto. A ver. Lo que no sé es, o sea, si yo ya lo he puesto en mi pantalla, ¿no lo ven ustedes en modo presentación? No, no se logra ver en modo presentación. Tiene que compartir abajo en la ¿Ustedes no lo ven en lupita. modo presentación? Sí, justo ya por interno estamos comunicando con la doctora para ayudarla a que coloque en modo presentación.
Perdonen ustedes, pero yo y la tecnología son algo que no vamos muy juntos. Bien, bueno, hemos dicho que, o sea, en el caso de la canalización vascular, aparte de la ecografía, hay otras técnicas que nos pueden ayudar, como son la transiluminación con la luz del canal infrarrojo. Esto, bueno, es un poco, nos puede sobre todo para la utilización de las punciones en vasos periféricos. Esto porque la punción de vasos periféricos que no vemos en la superficie de las extremidades, por ejemplo, la punción con ecografía a veces es compleja porque hay muy poquita distancia entre el vaso y la pared de la piel. Entonces, muchas veces es difícil la canulación porque no conseguimos, está justo debajo de la piel. Pero la luz del canal infrarrojo nos ayuda a localizar el vaso y, bueno, en punciones, pues sobre todo en punciones venosas difíciles en la población pediátrica, en manos entrenadas, en gente entrenada, pues puede ayudar. Los ultrasonidos también, pero en canalización vascular venosa es menos evidente que la canalización de venas periféricas sea rentable, y en las otras técnicas como son la fluoroscopia o estaría también la disección quirúrgica. Pero voy a volver a insistir porque el conocimiento de la anatomía vascular, tanto periférica como central, es fundamental. O sea, las técnicas lo que nos van a hacer es optimizar nuestros procedimientos, pero si nosotros no sabemos por dónde van los vasos y no nos sirven de nada. O sea, es fundamental el conocimiento anatómico para que apliquemos correctamente la tecnología. Bueno, entonces esta tecnología pues sí que ha demostrado que el uso de los infrarrojos y la transiluminación en manos expertas pues que van a reducir el tiempo de canalización vascular periférica, que además va a permitir visualizar los vasos que no son palpables, que generalmente cuando no estamos entrenados no aumenta la tasa de éxitos al primer intento, y en gente que está entrenada en la canalización vascular tampoco parece que mejore, pero en personal poco entrenado sí que puede ayudar a visualizar vasos que no son palpables y que, bueno, pues nos puede, son técnicas que sirven de ayuda, pero que en general esta tecnología pues no se va a recomendar para punciones fáciles, solamente para punciones difíciles. Pero, evidentemente, si no te entrenas previamente, pues desde luego para las funciones difíciles nos sirve. O sea, todas estas técnicas son adecuadas, pero no, habitualmente nosotros lo que nos vamos, ¿no?, en todo es entrenando en el paciente más fácil para luego estar formados para la aplicación al paciente más difícil. Yo lo que les he contado es un poco lo que hay en la evidencia en los artículos que se han publicado. Con esto he tenido muy poquita experiencia, lo he utilizado alguna vez, pero es bastante difícil porque es muy difícil coordinar, sobre todo cuando el dispositivo que se utiliza es un dispositivo a veces que se puede aplicar sobre la cabeza, como las gafas estas de realidad virtual. Entonces tú al mismo tiempo estás visualizando el vaso con el dispositivo y realizando la punción, y es un poco complejo, ¿vale?, de utilizar. Y vamos a bajar un poco nuestro nivel de alerta y vamos a contar una historia. ¿Por qué se habla de ecografía, no? Yo creo que, bueno, también tener un poco de conocimiento de por qué se llama ecografía y este conocimiento a través de la historia, ¿no? Entonces, el eco era una ninfa que estaba en un... bueno, y las ninfas ya sabemos que a todas, que a Zeus le privaba, ¿no?, estar con muchas ninfas y cada día con una ninfa diferente. Pero su mujer era, pues esto no lo aprobaba. Entonces, cuando Zeus quería ir a estar con alguna de las ninfas, utilizaba a Eco, que era una de ellas, para que continuamente estuviera hablando con Eras y la distrajera de que había entrado en la zona donde estaban las ninfas. Entonces, un día Hera se dio cuenta que Eco lo que estaba haciendo es engatusarla para que no fuera consciente de que Zeus yacía con otras de las ninfas. Entonces la castigó haciéndole repetir la última palabra de cada una de sus frases. Entonces por eso hablamos de ecografía. Es en honor a la ninfa Eco, que
a la cual pues, se la castigó se la castigó con la repetición de la última palabra, por lo que hablamos de ecografía, ¿no? Entonces, bueno, era un poco para relajarles un poco durante la clase. Entonces, en todo esto que vamos a hablar del uso de la evidencia, del uso de la ecografía en la canalización vascular, nos vamos a centrar en un estudio que es el estudio Perseus, que es un estudio que se hizo en Europa, en el que se recogen muchísimos artículos de uso de ecografía, tanto para la canalización vascular como para la anestesia regional. Es un estudio que está hecho fundamentalmente por anestesiólogos, se revisan muchísimos artículos y entonces ahí lo que se ve es, bueno, pues en dónde hay evidencia, para qué vasos hay evidencia, para qué vasos no, en qué situaciones hay una evidencia. Pero lo que sí recoge en general el artículo es que para el uso global de la ecografía hay que tener una planificación, es decir, lo que hemos dicho anteriormente, planificar nuestro procedimiento, luego nos va a servir para funcionar y canalizar, nos permite el diagnóstico de complicaciones y visualizar la posición del vaso. Y eso es el uso global de la ecografía en la canalización vascular. Esto, que bueno, puede parecer más o menos sencillo, es algo que requiere su entrenamiento y todo entrenamiento aumenta el tiempo de trabajo. Y esto hay que saberlo porque en el entrenamiento no lo podemos hacer en pacientes porque eso va a aumentar nuestro tiempo en el trabajo y vamos a tener, en el caso de los anestesiólogos, siempre al cirujano diciéndonos cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos. Y esa forma de trabajar, pues evidentemente ocasiona mucho estrés. Entonces, el entrenamiento siempre hay que hacerlo en Phantom, simulación, etcétera, y cuando ya tenemos ese entrenamiento, pasar al paciente no urgente y así progresivamente. ¿De acuerdo? Entonces, voy a utilizar un poco lo que dice este artículo para ver cuál es la evidencia y cómo tenemos que hacer esta secuencia de formación. En primer lugar, lo que tenemos que siempre, ya hemos dicho, es identificar la anatomía del lugar donde vamos a realizar la punción y la localización. Entonces tenemos que ver las estructuras en plano y fuera de plano para ver la relación de esas estructura de arteria, vena, chequear cuáles son las variaciones anatómicas de ese paciente y hacer siempre un corte en plano, fuera de plano y un corte en plano. De esa forma tenemos que hacer una valoración global de las estructuras donde nosotros vamos a trabajar. Una vez que hemos hecho una valoración global y hemos dicho esto es el campo, nuestro entorno de trabajo, nuestro entorno vascular, tenemos que ver cómo está ese vaso. Tenemos que ver si ese vaso está o no permeable, ¿de acuerdo? Si nosotros cuando lo comprimimos ese vaso no disminuye de calibre, ¿qué podemos pensar? Pues que el vaso está obstruido. Tenemos que ver, sobre todo en un vaso venoso, cuál es la imagen del flujo que nosotros nos encontramos, porque ese flujo nos va a decir si es un flujo bueno o es un flujo vano. Si es un flujo completamente llano, podemos pensar que no hay un buen flujo en esa vena y que por tanto su canalización puede ser más o menos fácil, pero el riesgo de que funcione correctamente luego el catéter o que haya una trombosis es mucho más alto. La aproximación del vaso tiene que hacerse en tiempo real, es decir, nosotros no vamos a ceder el vaso en mirar, nos vamos, ya hemos localizado y luego pinchamos, no, sino que tiene que hacerse al mismo tiempo que estamos funcionando el vaso, eso es lo que se llama en tiempo real y por eso es muy importante el entrenamiento entre el ojo y la mano, es decir, entre las imágenes que tenemos en la pantalla y el movimiento de nuestra mano, porque ahí vamos a ir dirigiendo la aguja, la sonda, para ir mejorando la visualización de la aguja, la sonda y las estructuras que tenemos. Es muy importante que vayamos aprendiendo en el movimiento del giro de la sonda para ir viendo al mismo tiempo, en el tiempo que estamos funcionando, la aguja en su recorrido y la relación de esa aguja con las estructuras próximas. Por eso tenemos que entrenarnos muy bien en estos cambios. Además, es obligado durante esto, es la confirmación de la posición de la aguja dentro de la vena. Y una vez que hemos visto que está confirmada en plano
y plano, pues tenemos que ver la posición de la aguja y de la entrada de la guía. Una vez que hemos hecho esto, seguimos avanzando la guía y comprobamos la posición de la guía en plano y fuera de plano. En plano veremos todo el trayecto de la guía y fuera de plano lo que iremos es avanzando la sonda en longitudinal para ir viendo en un punto que siempre tenemos la guía dentro del vaso y en qué posición está la guía. No es lo mismo que la guía esté pegada a una pared del vaso que no, porque si la guía está pegada a la pared del vaso puede ser porque el vaso esté un poco lleno, o sea, no está un poco deplecionado y puede ser entonces recomendable a lo mejor administrar algo de volumen por otro vaso para aumentar su calibre, y porque si está muy pegado, pues cuando avancemos a través de esa guía el catéter tenemos más frecuencia de lesión de la íntima, y si tenemos más frecuencia de lesión de la íntima, pues podemos tener más riesgo de trombosis. Y una vez que ya hemos aquí colocado el catéter, pues debemos de confirmar que el catéter, tanto en plano como fuera de plano, se encuentra dentro del vaso. Entonces, en plano veremos cómo el catéter está en todo el trayecto longitudinal del vaso, y fuera de plano, pues lo que veremos es la posición de ese catéter respecto a las paredes de ese vaso. Bien. Entonces, el uso de estos, por tanto, ¿cuál es la evidencia del uso de la ecografía para esto? Pues que nos permite la colocación de los dispositivos de acceso vascular en pacientes pediátricos, y entonces el grupo sugiere que se puede utilizar para todos los pasos del procedimiento de la canalización vascular, es decir, para la evaluación ecográfica previa. Nos permite reconocer si hay algún tipo de enfermedad local, por ejemplo un hematoma, un acceso, una zona donde veamos calcio, ¿no? Entonces podemos eso verlo. La técnica de punción debe ser realizada en tiempo real. Podemos verificar la dirección de esas guías, la dirección de los catéteres, si ha alcanzado un vaso central o no lo ha alcanzado, y esto lo podemos ver tanto para vasos, para inserciones de vasos centrales o de catéteres de acceso periférico. Verificar la posición de la punta del catéter es difícil, y detección de las posibles complicaciones del procedimiento, tanto las tempranas, que pueden ser verse inmediatamente, como puede ser un hematoma, o las tardías, como puede ser la trombosis. Y para esto, para el uso de la ecografía en todo el procedimiento, hay una evidencia de 2B, es decir, que es una evidencia buena, con lo cual se puede recomendar la ecografía para todo este procedimiento. ¿De acuerdo? En cuanto al uso de dispositivos, ¿qué recomendaciones hay para los diferentes vasos, ¿no? Pues se recomienda el uso de la canulación guiada por ecografía para la yugular interna en niños, porque se sabe que aumenta la tasa de éxitos, reduce el tiempo de canalización y la incidencia de complicaciones. Y para esto hay una evidencia 1B. Se recomienda la ecografía también para la canulación de la vena brachiocefálica, pero cuando la utilicen expertos. ¿Por qué? Porque es un acceso venoso muy difícil, con muchas complicaciones, y debe estarse muy entrenado. Se recomienda también la ecografía para la canulación venosa femoral en niños, pues aumenta la tasa de éxitos y además disminuye el número de complicaciones, fundamentalmente la punción arterial, y además reduce en gran medida el tiempo de canulación. ¿Por qué? Porque al ver la relación de las estructuras es más difícil, es más fácil que localicemos correctamente el vaso, y eso ya lo hemos visto anteriormente. Este grupo lo que dice es que, debido a la escasez de estudios que existen para recomendar el uso sistemático de la ecografía para la canulación de venas periféricas, no lo recomiendan. No lo recomiendan, pero sí lo que ellos dicen, aunque no se pueda recomendar, es que en operadores experimentados en el uso de la ecografía, sí que la tasa de éxito en la canulación de las venas periféricas difíciles aumenta. Por tanto, probablemente en el tiempo vamos a demostrar que tiene beneficio la canulación vascular periférica, pero necesita entrenamiento. Entonces, lo único que se dice es, en este grupo, ¿qué es lo que dicen? Que para el acceso venoso central está claramente demostrado que la ecografía
hay evidencia de que la ecografía es la técnica que debemos emplear, pero para el acceso periférico se necesita una experiencia importante para hacerlo correctamente. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tenemos que hacer es muchas veces para rentabilizar y optimizar nuestras imágenes y, por tanto, facilitar. Que esto ya es lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, ¿cuándo se recomienda? Pues en general por este grupo, pues aumentan la tasa de éxito en yugular, en subclavia y en femoral. Disminuye el tiempo de canalización en yugular, en subclavia, pero no parece que el uso de la ecografía disminuya el tiempo de canalización en la vena humeral. La evidencia para todo esto en este grupo, después de la revisión, es débil y ellos dicen que no lo recomiendan en vías periféricas, salvo aumento de la tasa de éxito cuando las vías son difíciles en operadores experimentados. Sin embargo, hay trabajos, lo que pasa es que son un grupo de pacientes muy pequeños, el número de pacientes de estos trabajos son bajos y que sí que van viendo, conforme tú vas entrenándote, es que aumenta la tasa de éxito. Sobre todo cuando, por ejemplo, hay algún artículo como este que he puesto, que es la canulación de la vena safena en los pacientes cardiópatas, que muchas veces son pacientes pues que son cianóticos, que han tenido muchas punciones anteriormente. Entonces parece que la localización del vaso con de la vena safena es óptima y bueno, en mi experiencia también es óptima la canalización de la vena del dorsal de la mano, ¿no? Bueno, yo creo que en todas estas cosas la evidencia es menor, pero fundamental en el acceso periférico porque estamos mucho menos entrenados. O sea, nos hemos entrenado con lo que es más complejo porque tenemos, por así decirlo, mucho más miedo a la canalización vascular central que a la canalización periférica. Entonces, en eso nos sentimos mucho más seguros en hacerlo con referencias anatómicas o visualizando el vaso y por eso nos entrenamos menos, por eso nuestra tasa de éxito es menor y por eso hay muchísima menos evidencia. En cuanto al uso de los ultrasonidos en el éxito de la canalización en los muy pequeñitos, hay un artículo, por ejemplo, del año, es muy antiguo, pero se ve que la tasa de éxito en la canalización con referencias hematómicas en ultrasonidos es muy baja, es del 79%, es decir, que es una tasa baja porque si este paciente realmente necesita canalizarse una vena femoral para la punción, o sea, solamente en 8 de cada 10 lo conseguimos. Y además tiene una alta tasa de complicaciones cuando se realiza sin ecografías. Tenemos hasta un 12% de casos. Esto todos en manos expertas de punción arterial, es decir, gente que está muy entrenada en la canalización vascular. Cuando se utilizan con ultrasonidos, pues se ve que la tasa de éxito llega hasta el 100% y generalmente la tasa de complicaciones son 3 artículos que tienen un número de neonatos bastante bueno, 45, 34 y 47, y en todos ellos ven con niños muy pequeñitos, porque son niños entre los 500 y 600 gramos, lo que se ve es que la tasa de éxito llega casi hasta el 100% cuando se utilizan los ultrasonidos. Es decir, aquí claramente estamos demostrando que los ultrasonidos mejoran nuestra tasa de éxito. En cuanto al uso de la tecnología, otros artículos que también recomiendan la ecografía, pues todos ellos, en general, todos ellos recomiendan el uso de la ecografía para la punción venosa central. Pero aunque en este artículo también se recomienda para la canulación periférica, pero su evidencia es mucho más baja. Y ellos también lo que dicen es que los ultrasonidos lo que nos van a poder detectar es rápidamente las complicaciones muy graves como pueden ser el neumotórax, el taponamiento cardíaco y el hemotórax. Y en cuanto a los pacientes con vías venosas periféricas difíciles, lo que ellos dicen es que sí, en áreas como la fosa antecubital, es decir, la canalización de la vena braquial, de la basílica y la cefálica, sí que aumenta, ¿no? En la canalización, cuando utilizamos la ecografía, sí que aumenta también nuestra tasa de ASO. La evidencia es mucho más bajo, pero bueno, tienen este grupo, sí que el consenso en este grupo sobre el uso de la ecografía sí que parece que es adecuado, es bueno, ¿no? En este grupo.
En cuanto a las complicaciones de la canalización vascular, pues ¿cuáles son las complicaciones? Son las que aparecen aquí: la punción arterial, las arritmias, la perforación cardíaca, limotoras, neumotoras. La punción arterial es más frecuente en la yugular, en la población que pediátrica. En cuanto a lemotoras, más frecuente también en la yugular cuando se hacen punciones muy proximales, ¿no? Y el neumotoras es más frecuente en la subclavia. También puede haber lesión del conducto torácico, embolismo aéreo cuando no se toman todas las medidas de seguridad y la malposición en el catéter. Pero quizás las complicaciones más frecuentes son la trombosis y la infección. Lo que sí se sabe es, y esto hay que tenerlo muy interiorizado, es que la frecuencia de complicaciones se multiplica por 6 cuando los intentos de canalización superan el número 3 con el mismo operador. Es decir, que si no podemos, o debemos de cambiar de territorio o debemos de cambiar de operador. Pero seguir insistiendo cuando al tercer intento no hemos conseguido la punción y canalización del vaso, nuestras complicaciones aumentan. Entonces, en este caso tenemos dos opciones: cambiar de territorio o cambiar de operador. Vale, entonces en esto soy un poco repetitiva, pero es que creo que es fundamental el tener un buen plan de actuación para que nosotros saquemos bien las ventajas de la ecografía. Entonces, ¿cuáles son nuestras ventajas? Bueno, pues que si nosotros nos hemos hecho un plan adecuado de acceso venoso y hemos hecho una adecuada exploración del paciente, conocemos la anatomía, podemos elegir la vena que es más adecuada y más propicia. Que además la ecografía pues, nos va a permitir chequear la posición del vaso, la posición de la guía, la posición de la aguja y ver cómo progresa la guía. Que nos va a permitir elegir el calibre más adecuado del vaso. ¿Por qué? Porque al poder medir el diámetro del vaso, podemos elegir el calibre que no sea mayor y no ocupe más de 1/3 del calibre interno de la vía. ¿Por qué? Porque sabemos cuando nosotros aumentamos el calibre del vaso, del catéter en relación con el diámetro del vaso, sabemos que la incidencia de complicaciones, fundamentalmente de malfunción del catéter y de trombosis, aumenta. Que además la ecografía nos va a permitir chequear la posición y la progresión del catéter. Lo hace con la guía, pero también con el catéter. Que en manos expertas podemos identificar el extremo distal del catéter, es decir, dónde está posicionado, y podemos evitar las exploraciones radiológicas repetidas. Sí que es recomendable la realización de la exploración en fase, es decir, la primera, pero en muchos pacientes el cambio, sobre todo cuando son catéteres colocados durante largo tiempo, pues muchas veces el catéter modifica su posición. Entonces, si nosotros estamos entrenados, pues cada día podemos reevaluar al paciente y ver si la posición de ese catéter está cambiando y tenemos que reposicionarlo, etc. Y esto se ve mucho, sobre todo en la población neonatal. Y es muy frecuente que muchas veces el catéter que estaba en la cava superior, por lo que sea, migra y se coloca en la inominada o se desplaza hacia la yugular interna. Es decir, que eso no lo estoy diciendo por decir, es porque lo he visto. Entonces, la reevaluación continua es más fácil, menos agresiva hacerla con ecografía que radiar sistemáticamente al paciente. Además, podemos diagnosticar complicaciones precoces como son el hematoma, neumotoras, el vasoespasmo del vaso, que eso puede hacer que impida el progreso de la guía o impida la correcta función del catéter durante la infusión. Y también podemos diagnosticar complicaciones tardías como son la trombosis, la migración, los cambios en la posición del catéter, incluso que se produzca proliferación fibroblástica pericatéter, que eso haga que podamos tener luego complicaciones de trombosis o de complicaciones de infección, o que luego cuando retiremos el catéter pueda ser difícil su extracción, sobre todo cuando estamos utilizando soluciones hiperosmolares o soluciones
como en los pacientes oncológicos, en que son medicaciones que son muy agresivas sobre la pared de la íntima y que, bueno, pues es algo que también se puede diagnosticar, la proliferación fibroblástica con la ecografía. Y lo que está claramente demostrado es que cuando lo hacemos con ecografía, el número de punciones se reduce, por tanto, complicaciones como la infección y la trombosis las disminuimos. ¿Cuáles son las recomendaciones para en el entrenamiento, en el acceso vascular con eco? Nosotros tenemos que adquirir en nuestra formación una serie de habilidades cognitivas y otra serie de habilidades técnicas. Las habilidades cognitivas son las que estamos hoy un poco allí, hoy, ¿no? Tenemos que tener conocimientos básicos sobre los principios de la ecografía. Tenemos que conocer lo que es nuestro equipo de ultrasonido y cómo podemos mejorar en ese equipo la visualización de las imágenes. Tenemos que conocer cuáles son las normas para realizar un correcto control de la infección. Tenemos que tener capacidad, todo esto son habilidades cognitivas para reconocer la ubicación y la permeabilidad del vaso objetivo, es decir, tenemos que saber de anatomía, tenemos que saber ver los vasos, tenemos que saber lo que es un vaso, lo que es una vena, lo que es una arteria. Tenemos que reconocer cuando el vaso tiene una anatomía típica y esto tenemos que ver cómo tenemos que redirigir la aguja para que disminuyamos las complicaciones, es decir, cómo tenemos que modificar nuestra técnica para que nosotros la disminuyamos. Tenemos que conocer lo que es el Doppler, es el flujo color, el Doppler espectral y podemos diferenciar lo que es un flujo arterial de lo que es un flujo venoso. Y también tenemos que tener un conocimiento de la anatomía superficial del acceso para ver qué estructuras siempre tenemos que evitar. Pues si estamos haciendo una punción baja, ¿qué tenemos que evitar? Ver la cúpula del pulmón y entonces evitar la punción de la pleura. Si estamos visualizando, por ejemplo, la vena femoral, pues no pinchar el nervio o no evitar la punción arterial, ver cómo podemos mejorar en nuestra calidad, ¿no? Y tenemos que adquirir una serie de habilidades técnicas como es habilidad para manejar el equipo de ultrasonido y para mejorar la calidad de esas imágenes. Tenemos que adquirir la destreza en la coordinación entre nuestro ojo es decir, las imágenes que vemos y lo que estamos haciendo, nuestra mano. Tenemos que usar guías que nos permitan, que sean guías fáciles en las que podamos coordinar el paso de la guía con las imágenes y ver cómo podemos modificar la posición de la aguja, del ecógrafo, la mano, etc. Y tenemos que tener capacidad para que podamos confirmar si hemos conseguido colocar el catéter en el vaso en el que era nuestro objetivo y ver la relación con el resto de las estructuras. En este conocimiento anatómico vamos a insistir en que tenemos que conocer en la secuencia de nuestra formación, tenemos que tener un conocimiento anatómico, que es lo que hemos intentado hacer un poco hoy, localizar el vaso, su tamaño y su recorrido, diferenciar qué tipo de vaso tenemos con los ultrasonidos, diferenciar el flujo dinámico de ese vaso, descartar la triada de Virchow, o sea, la trombosis, la lesión endotelial o que haya ausencia de flujo en ese vaso, ver que la piel está íntegra, que no hay colonización bacteriana, que podemos identificar los nervios y ver la trayectoria de esos nervios para evitar su lesión. Tenemos que tener un cierto conocimiento de la anatomía respiratoria del paciente y la anatomía del tórax, del cuello, de la axila, es decir, de las zonas en las que nosotros vamos a hacer una punción. ¿Qué más debemos saber? Pues en la valoración vascular con ultrasonido, pues tenemos que saber seleccionar el vaso adecuado, su diámetro y seleccionar el catéter cuyo calibre es adecuado para ese tamaño de vaso, con lo cual tenemos que saber qué hay en el mercado para elegir lo mejor para nuestros pacientes. En el procedimiento de inserción hay que formarse, eso no queda más, o sea, esto no se puede enseñar en diapositivas, esto hay que trabajarlo. Y en la cualificación, pues para que nosotros podamos mantener nuestro nivel de expertos, pues tenemos que adquirir cada día más competencias, debemos de evaluarnos continuamente, no vale que yo he aprendido, ya sé hacerlo, no importa, no me refresco, tenemos que refrescar continuamente nuestros conocimientos porque van apareciendo cada vez más técnicas, más formas de punción que nos van a ayudar y cada vez ecógrafos que nos facilitan y catéteres que nos van a facilitar nuestro trabajo. Entonces
no hay que quedarse atrás, sino hay que seguir avanzando. Es fundamental formarse en simulación, es decir, esto no es de aprender sobre pacientes, sino simular en lo que es todo el procedimiento de la canalización vascular, utilizar modelos anatómicos para conocer la anatomía vascular. En la curva de aprendizaje lo que se recomienda es aproximadamente una formación didáctica, es decir, lo que estamos haciendo con clases aproximadamente de 6-8 horas, la simulación con modelos unas 4 horas y con humanos unas 6 horas. Y todas las canalizaciones inicialmente deben de ser siempre supervisadas por un experto. Hacer luego un examen de competencia y siempre estar formándonos a través de todo lo que hay en la web, que hay muchísimas imágenes, muchos cursos de formación. La instrucción, es decir, conforme nosotros nos vamos a ir adquiriendo, al inicio tiene que ser supervisada, tiene que ser una formación estandarizada, o sea, no debemos de empezar nuestra formación en un neonato de 500 gramos, nuestra formación tiene que ser del paciente más fácil al paciente más difícil y por tanto nosotros necesitamos un tiempo para progresar y adquirir nuestra capacitación. Y estos son un poco los escalones que se recomiendan en la canalización vascular, que es otra vez volver un poco a insistir en todo esto, pero bueno, se lo pongo para que ustedes lo tengan. Es algo que quede metido en el cuerpo calloso y no se nos olvide nunca. Que la formación, ya hemos dicho, que tiene una parte teórica, una parte de simulación, una fase clínica supervisada por expertos, que los entrenadores, es decir, la gente que les esté formando, son gentes que tienen que tener actividad clínica, porque son las únicas personas que son las que se encuentran con pacientes con diferentes anatomías, con diferentes situaciones, y son los que más nos pueden ayudar en nuestra formación, porque son los que van adquiriendo más, tienen experiencia, pero cada día adquieren más. Si nosotros nos separamos de la clínica, no vamos a ser nunca buenos entrenadores. Estos entrenadores no solamente tienen que saber hacer las cosas, sino saber enseñar, o sea, tienen que tener competencia para formarles a ustedes. Hay que conocer cuáles son las guías de buena práctica clínica, tanto en la canalización vascular como en el control, en la seguridad, en el control de la infección y en la sedación de nuestros pacientes. Y estos entrenadores tienen que tener experiencia y motivación para enseñar a los demás. El mantenimiento, una vez que nosotros ya nos hemos formado, estamos capacitados, necesitamos al final aproximadamente realizar unas 500 canalizaciones supervisadas y para mantener nuestro nivel de formación aproximadamente unas 70 canalizaciones de vías centrales al año. Esto es lo que se recomienda. Dependiendo del centro que nosotros trabajemos, este número puede ser o mayor o menor, pero lo fundamental es que nuestro entrenamiento lo mantengamos. El resumen, ¿qué nos tenemos que llevar a casa de estas 2 horas que les he estado intentando transmitir lo que sé? Pues que los ultrasonidos en tiempo real son seguros y son más eficaces que las referencias anatómicas, hay claramente evidencia. Que los ultrasonidos nos van a permitir la correcta elección del vaso y del catéter que tenemos que posicionar, que disminuyen la frecuencia de las complicaciones que son más frecuentes, las que nos encontramos habitualmente en la clínica, que los ultrasonidos precisan un entrenamiento para adquirir una serie de habilidades cognitivas y una serie de habilidades técnicas, que es fundamental el entrenamiento en la coordinación ojo-mano, y que la canalización debe ser estandarizada y por tanto su formación también. Bueno, ya hemos acabado y ahora si quieren pasamos un poco a las preguntas. Como no les oigo, no sé por qué, pues me pregunta alguien que en mi experiencia qué técnica sería mejor para la inserción en fuera de plano. Bueno, en general los adultos, todos los adultos que trabajan con ecografía, ¿no? Lo que dicen es que se funciona mejor fuera de plano en adultos, pero es más seguro funcionar en plano en los niños. Yo aprendí, aunque sí soy anestesista pediátrico, siempre he hecho lo mismo, pero cuando yo aprendí ecografía yo ya estaba muy entrenada en la canalización con referencias anatómicas. Y entonces para mí era mucho más fácil hacerlo fuera de plano, o sea, en corte transversal. Pero, bueno, los radiólogos aprenden en plano y eso es mejor a lo mejor en pediatría porque ves
mucho mejor el trayecto de la aguja y por tanto es mucho menos frecuente hacer o sea, la punción de las dos paredes. Y entonces en general los que más pinchan lo hacen en plano, pero depende un poco lo que uno se entrene. O sea, hay que decir que yo creo que todas las técnicas son adecuadas, pero no, o sea, es decir, yo creo que lo que hay que hacer es entrenarse en las dos, es decir, en intentar visualizar el vaso en las dos formas, ¿vale? A ver, para la identificación, leo la pregunta. Para la identificación de la vena puncional, ¿es ideal la ecografía tradicional o la ecografía Doppler? A ver, la ecografía, o sea, el uso de la ecografía de la imagen asociada al Doppler lo que va a rentabilizar mucho es porque vamos a sacar muchísima más información. Es decir, si yo solamente veo una imagen, bien, pues es más, o sea, es decir, tengo que estar muy entrenado para saber, por ejemplo, si es una vena o una arteria. Y si yo le añado el Doppler, lo que hago es que rentabilizo mucha más la imagen. Entonces, yo personalmente creo que en la identificación del vaso y para valorar el estado de ese vaso es muchísimo mejor utilizar las dos cosas, Doppler, pero probablemente cuando estamos realizando la punción es mucho más fácil hacerlo sin el Doppler, porque vemos muchísimo mejor el trayecto de la aguja que con el Doppler. Con el Doppler muchas veces el propio Doppler, la imagen que estamos viendo en color, puede ser que nos dificulte la visualización de la aguja. Entonces, para ver la anatomía, para localizar correctamente el vaso, etcétera, lo mejor es utilizar el Doppler porque nos ayuda en la identificación, pero durante la inserción, durante la punción y canalización, sin Doppler. Pero vamos, esa es mi opinión. No sé si a otros profesores les han dicho esto.